allá en su capítulo 13, Hechos 13. Voy a leer el pasaje del que queremos platicar hoy. De la descendencia de gracias. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Esto es lo que hoy vamos a meditar. Vamos a regresar entonces al verso 23. Y el verso 23 que leímos en griego precisamente al final de la plática pasada, dice: de la descendencia de es decir, de la descendencia de David, del rey David, conforme a la promesa que Dios le había hecho a Eva, en primer lugar, acerca de su simiente, la promesa que Dios le había reiterado a Noé, que le había reiterado a Abraham, que había hecho a su pueblo cuando poseyó la tierra de Canaán, y se cumple ahora. Se cumple en el hecho de que de la descendencia de David, Dios levanta a Jesús como Salvador de Israel. Jesús es el Salvador. Subrayemos primero eso. Siempre debe de quedar claro quién es Jesús. En una época donde a Jesús se le ve como un maestro iluminado, un maestro de sabiduría, un fundador de religiones, un maestro de la ley mosaica, un hombre justo, nada de eso es suficiente. Jesús es el Salvador y todo lo que eso implica. Cualquiera que vea a Jesús como un gran hombre de la historia, como un gran pensador, como un maestro de ética, no lo está viendo como un Salvador. Mirar a Jesús como Salvador o no es lo que decide nuestra eternidad. Solamente si podemos creer, podemos aceptar, podemos comprometernos, porque una fe viva se compromete con Jesús como el Salvador, podemos tener la vida eterna que Dios en presente ya nos ha dado. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cualquiera que vea a Jesús como cualquier otra cosa, revolucionario, extraterrestre, ángel, no ha conocido a Jesús como Salvador y su destino eterno está en juego. Y no porque Dios sea cruel y quiera condenar a la gente, sino precisamente Dios amó tanto al mundo que nos dio una solución al hecho de que toda la humanidad estemos separada de Él. Y esa solución es Jesús. Si alguien no quiere la solución, digamos que se está condenando solo, Desde esa perspectiva no es que Dios dijo: yo a este lo quiero condenar y a este lo quiero condenar.
El que se va a condenar es porque no quiso el regalo de Dios. Dios levantó a este Salvador de la descendencia de David. Es muy importante que entendamos qué significa eso. Vamos a ir a la primera epístola de Juan, en su capítulo 4. Amados, dice el verso 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ahí está la clave. Había una persona que estaba orando por un supuesto endemoniado, y a manera de exorcismo le decía al endemoniado, repite, Jesucristo vino en carne. No está hablando de eso el texto. El texto está diciendo que hay muchísimas personas que predican y enseñan diciendo que vienen de parte de Dios. Algunos son verdaderos y muchos son falsos. Y nos está diciendo cómo usted y yo podemos saber si alguien que predica realmente predica por el Espíritu de Dios o no. Es algo bueno, ¿no? Ahora hay mucha confusión, hay muchas doctrinas falsas, no solo afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia, y dentro de la iglesia estoy pensando en canales cristianos de redes sociales, de televisión, de radio, libros, ¿no? Hay muchas doctrinas diversas, muchas fuera de la Biblia. ¿Cómo podemos saber usted y yo si alguien habla de parte de Dios? Aquí hay una clave. Quien enseña que Jesucristo vino en carne, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús, y el nombre significa Dios salva, que Jesús el Cristo, es decir, el que allá en el bautismo en el Jordán fue ungido del Espíritu, eso quiere decir Cristo, para realizar la obra de Dios, de liberar, de salvar, de perdonar, de sanar, vino en carne. ¿Qué quiere decir vino en carne? Que fue verdaderamente humano, que Jesús fue verdaderamente humano. ¿Eso es lo que tenemos que predicar o reconocer en la enseñanza del que predica? Y si el que predica niega que Jesucristo vino en carne, no habla por el Espíritu de Dios, habla por el Espíritu, lo dice de manera muy dura, del anticristo. Pero muchos falsos maestros nunca van a decir así, Jesucristo no vino en carne, no lo van a decir así. Pero lo van a implicar con sus enseñanzas. Si esas enseñanzas las llevamos a sus consecuencias lógicas, están negando la humanidad de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros en la historia del cristianismo que negaron la humanidad de Jesús? Los primeros fueron los gnósticos. Es un tema muy largo y solo lo voy a decir abreviado. Eran una religión mística que tomaba muchas ideas del Oriente y de alguna distorsión de la filosofía de Platón. Pero ellos pensaban que todo lo material era malo, pertenecía al reino de las tinieblas. Y solo lo no material, solo lo espiritual era luminoso y bueno. Así que cuando algunos de esos gnósticos se pusieron la etiqueta de cristianos, sin serlo, y produjeron los evangelios apócrifos, por ejemplo, enseñaban que efectivamente Jesús
era un ser espiritual muy elevado, de gran jerarquía, pero si precisamente Jesús era tan sublime, tan alto, no podía participar de una cosa tan baja como la materia. ¿Cómo va a tener Jesús un cuerpo que se ensucia, que se cansa, que se enferma, que se envejece? Y a ellos les parecía que exaltar a Jesús era reconocer que Jesús efectivamente parecía humano, pero no era humano. Por tanto, su nacimiento, su muerte en la cruz y su resurrección habían sido aparentes. Esto es la doctrina gnóstica, no es lo que yo estoy diciendo. De repente sí hay que aclarar, ¿no? Por allí me decían que como a veces uso la ironía, dice, ya no saben cuándo tú estás diciendo y cuándo no. Los gnósticos enseñaban que Jesús había sido humano solo en apariencia. Esa doctrina se llama docetismo. Otra variante enseñaba que el Cristo, que era un eón, una emanación divina, se había metido a vivir en el cuerpo de un hombre llamado Jesús, y que cuando Jesús murió en la cruz, el Cristo se regresó al cielo, ¿no? En cualquiera de las dos posturas se está negando que Jesús es el Cristo verdaderamente humano. Así que el gnosticismo fue la primera doctrina, entre comillas, cristiana, que hablaba de Cristo, engrandecía a Cristo, escribió evangelios, pero no enseñaban por parte del Espíritu de Dios, sino por parte del anticristo. Ahora, esto es muy importante porque hoy también, hermanos, hoy también hay muchas doctrinas que implican que Jesús no fue verdaderamente humano. Les voy a poner el ejemplo de 3 o 4 de ellas. Les aclaro, si se espantan, llévenselas para meditar. La primera es, por ejemplo, suponer que cada 25 de diciembre arrullamos al niño Dios, ¿no? El niño Dios vuelve a nacer. Estamos esperando a las 12 de la noche para arrullarlo y ponerlo en el nacimiento. Y luego lo llevamos a bendecir, y luego lo vestimos y lo celebramos el 2 de febrero. Y lo ponemos en un altar y le pedimos que nos bendiga al niño Dios, al niño futbolista, al niño doctor, al santo niño de Atocha. La gente que sigue pensando que Jesús es un niño o que Jesús nace cada año, está implicando que Jesús no es verdaderamente humano. Los que estamos aquí o conectados somos seres humanos. ¿Cuántas veces podemos nacer? ¿Cada año? Al mismo tiempo que somos adultos o jóvenes, ¿también somos niños? Jesús niño, el niño Dios, no existe. Jesús nació y fue niño, por supuesto, pero creció y ahora está resucitado. No hay niño Dios. Entonces, creer en el niño Dios es negar la humanidad de Jesús. ¿Ok? Eso normalmente es en el ámbito católico, pero en el ámbito evangélico también se cuecen habas. Cuando las personas andan orando y cubriéndose con la sangre de Cristo, están negando la humanidad de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué hermano Cristian? ¿Usted no cree en la sangre de Cristo? Así como separada de Cristo, no creo en la sangre de Cristo. Cuando Cristo fue humano, Él tuvo carne y sangre. Y la sangre que Jesús tuvo como humano debe haber sido por ahí de 8 litros de sangre, ¿no? Que se derramaron en la cruz hasta quedar exangüe. Y cuando resucitó, su carne, sus huesos, su sangre fueron glorificados.
Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús, está hablando de que pensemos que dio su vida por nosotros en un momento histórico concreto. Cuando eso lo convertimos en la idea de que la sangre de Jesús son millones de litros invisibles que andan por ahí flotando y que yo tomo cada vez que quiero y cubro mi persona y cubro mi casa y cubro mi coche y cubro mis hijos, estamos negando que Jesús fue verdaderamente humano, porque de ningún ser humano anda su sangre por ahí flotando, como digo, en millones de litros. ¿Qué significaría que la sangre de Cristo nos ha cubierto? Es un símbolo de que nuestros pecados han sido perdonados. El día que yo creí en Cristo, ese día mis pecados fueron perdonados. Porque la sangre de Jesús fue derramada hace 2000 años. No porque yo ahorita tomé sangre y me la puse encima. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien ya fue perdonado hace 5 años, hace 10 años, y hoy dice, me cubro con la sangre de Cristo, habría que preguntarse, ¿y cuándo te descubriste? Si se supone que cuando fuiste perdonado, fue precisamente por la sangre de Cristo, que se derramó históricamente en el pasado. Entonces, cuando separamos a Cristo de su sangre, o de cualquier otra cosa, cuando alguien dice, por el sagrado corazón de Jesús, o sea, ya no, Jesús, aparte su corazón, aparte su sangre, aparte sus llagas, aparte sus heridas, no se puede, ¿ok? Segunda o tercera forma en que se niega la humanidad de Cristo. Cuando se come el pan y el vino, y se supone que el pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre, estamos negando la humanidad de Jesús. Así como una persona puede nacer solo una vez, podemos morir solo una vez. Pensar que cada vez que tomamos el pan y el vino, Jesús está volviendo a morir, es negar su muerte histórica. Así como andarse cubriendo con la sangre de Cristo es negar su muerte histórica, estar pensando que cada vez que se realiza el santo sacrificio Jesús se vuelve a morir, es negar su muerte histórica. Que quede claro que somos salvados por la muerte de Jesús, pero que la muerte de Jesús sucedió hace 2000 años, allá a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota. No es algo que está sucediendo todo el tiempo. No es algo que pasa miles de veces en todas las parroquias, todos los días. ¿Sí me explico? Pensar que Jesús se vuelve a morir tantas veces, que se vuelve a sacrificar tantas veces por los pecados, es ignorar que está resucitado y que no tiene ya ninguna relación con el pecado. Hebreos, en la carta a los Hebreos, es muy claro. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Así también Cristo padeció una vez por los pecados de muchos y ahora está resucitado sin relación con el pecado, de donde esperamos su regreso. Jesús no tiene relación con el pecado ahora, ¿me explico? No se va a morir por el pecado, Él ya murió por el pecado. Entonces, otra forma de negar la humanidad de Cristo es imaginarse que cuando Jesús vivió en la tierra, estaba viviendo en sus condiciones, en sus atributos divinos. Esto es más complicado. Vamos a dejar primero asentado claramente que Jesús es Dios. No me empiece a ver con suspicacia. Que la palabra sospechosismo no existe. Con suspicacia. No estoy diciendo que Jesús no sea Dios. Jesús es Dios. Es Dios encarnado. Y nunca ha dejado de ser Dios porque no puede dejar de ser Él mismo.
Lo que estoy diciendo es que cuando Él se hizo humano, a partir del momento en que fue engendrado en el vientre de María, Jesús se hizo humano. A partir de ese momento, toda su divinidad quedó como escondida. No la perdió, no dejó de ser divino. Su humanidad estaba oculta. Solo podíamos ver y solo se podía manifestar en su encarnación, es decir, en su humanidad. Recuerde Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 dice que siendo Él la imagen de Dios, dejó su gloria y se anonadó, se despojó. ¿De qué se despojó? No de su divinidad, porque Él siempre ha sido Dios, sino de la gloria. Se despojó de la gloria, es decir, de la manifestación por la cual podemos percibir su grandeza. Siendo Dios, su gloria quedó escondida. De tal manera que tomó condición de hombre, dice Filipenses 2, estoy citando Filipenses 2, y de siervo, ¿no? No estoy yendo a todos los pasajes, pero los estoy citando. No me vaya a decir que estoy predicando sin la Biblia. Tomó condición de hombre y de siervo. De siervo, o sea, como Jesús estaba caminando sobre la tierra de Palestina, como siervo, como esclavo. Y luego fue humillado en una fase más profunda, cuando dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, muerte ignominiosa, muerte vergonzante. ¿Quién podía contemplar la gloria de Dios en un hombre que parece igual a todos los hombres? En un hombre que es sirviente, que es pobre, y en un hombre asesinado, en teoría o en la intención de los que lo mataron, de una manera, la cruz era una manera de decir que esa persona que estaba ahí colgada merecía la muerte. Su delito era tal que merecía la muerte. ¿Quién podía ver la gloria de Dios en eso? Cuando leamos los evangelios, tenemos que ver a Jesús plenamente humano. Porque negar su divinidad es caer en la herejía. Por eso estoy aclarando que Jesús es Dios. Pero negar la humanidad de Jesús es caer en la herejía. Acabo de leer Primera de Juan 4, que dice que si no predicamos que Jesucristo fue verdaderamente humano, estamos predicando doctrinas del anticristo. ¿No está difícil eso? Veía yo una conversación en las redes esta semana de algunos creyentes que decían, es que Jesucristo sabía todos los idiomas. ¿Cómo Jesucristo va a saber todos los idiomas en su calidad humana? Si usted está pensando que cuando Jesús estaba sobre esta tierra, estaba usando su omnisciencia, es decir, lo sabía todo, ¿por qué Lucas dice que el niño crecía en sabiduría? ¿Por qué Jesús se va a ayunar 40 días al desierto? ¿Por qué incluso una noche antes de su muerte le dice, Padre, si es posible? También dice que el regreso de Jesús nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre, ¿no? Entonces Jesús en su calidad humana no está usando su omnisciencia divina. Como Dios, Él siempre será omnisciente, pero en su humanidad no está usando su omnisciencia, ni su omnipotencia. Y aquí es donde entra mucha confusión. Entonces, ¿cómo es que Jesús hizo milagros? Sanó a los enfermos, calmó la tempestad, sabía lo que estaban pensando los fariseos. La respuesta es sencilla. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, fue lleno del Espíritu Santo. Fue el Cristo. Acabamos de decir que Jesús es el Cristo. Eso quiere decir el ungido.
Si Jesús en esta vida terrenal hubiese hecho todos los milagros con su poder divino, ¿para qué quería ser lleno del Espíritu Santo? Piénselo tantito. Es en el Jesús humano, el que ha asumido un cuerpo como el de usted y el mío, sobre quien el Padre derrama el Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado. Y es a partir de ese derramamiento del Espíritu, y solo a partir de entonces, que Jesús sana enfermos, echa fuera demonios, predica, realiza milagros, o por el don de discernimiento sabe lo que los demás están pensando. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿No lo dice el profeta Isaías cuando esas palabras se cumplen en Jesús? Isaías 60, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando el Mesías, por cuanto me ha ungido Jehová para, y luego nos da la lista de los ministerios que Jesús desarrolló, por el Espíritu Santo. Jesús como humano, el Evangelio de Juan nos relata que cuando va a orar por Lázaro que había muerto, dice: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Vean qué importante. Jesús no dice: Lázaro, como yo soy Dios, levántate. Dice: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Jesús como humano le ha pedido al Padre saber si es su voluntad que Lázaro resucite. El Padre le ha dicho que sí, el Padre le ha dado la anuencia, y entonces Jesús puede decir: Lázaro, levántate. Porque en el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice: yo no hago mis obras, sino las obras que el Padre me dio. No hablo mis palabras, sino las palabras que el Padre me dio. Jesús está humillado desde que nace en ese establo, desde que se hace tan pequeñito como un niño, hasta que muere en la cruz y es sepultado. Jesús está humillado. ¿Quién lo exalta? Si nosotros estamos pensando que cuando Jesús caminaba sobre este planeta, andaba mostrando sus atributos de Dios, entonces ¿dónde está la humillación? Y si no entendemos la humillación, entonces menos vamos a entender la exaltación. El apóstol Pedro predicó, y lo vimos desde el capítulo 2 de Hechos: a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios lo ha exaltado, haciéndolo Señor y Cristo. Es el Padre quien exaltó a Jesús, primero resucitándolo de los muertos, y segundo, levantándolo a la diestra en su trono. Entonces, ¿por qué Jesús es exaltado? ¿Qué necesito yo para abrir una puerta que esté cerrada? ¿Qué necesita Jesús para ser exaltado? Pues que estaba humillado, ¿no? Y si yo niego su humanidad y que Él vivió aquí sometido a la tentación, al cansancio, a la necesidad de comprender la Escritura, de pedir oración y dirección a su Padre. ¿No cuando Jesús escogió sus 12 apóstoles, había pasado toda la noche orando? Si lo hubiera hecho como Dios, pues ni siquiera hubiera necesitado orar ni 10 segundos, ¿no? En su omnisciencia hubiera dicho 1, 2, 3, 4, 12. Pero toda la noche está orando: Padre, ¿a quién voy a escoger? Jesús fue perfectamente humano. Y si todavía tiene dudas, acuérdese de 1 Juan 4. El que no enseña que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Y acuérdese de la redacción de las conclusiones del Concilio de Calcedonia. Creemos en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado antes de todos los siglos, que es perfecto Dios y perfecto hombre, que en sus dos naturalezas es indivisible. No hay dos Cristos. Las dos naturalezas no se separan. No hay un Cristo Dios y un Cristo hombre. Es una sola persona, Jesucristo, Dios y hombre. Y sus dos naturalezas
no se confunden, dice el Concilio de Calcedonia. Dos naturalezas inseparables e inconfundibles. Porque también se podían confundir sus naturalezas. Cuando alguien dice, María fue la madre de Dios, es incorrecto. Porque María fue la madre de la humanidad de Jesús. Ah, sí, pero Jesús no es Dios, claro, pero Theotokos, que es la palabra que usaron los padres a partir de San Cirilo, es portadora de Dios. Theotokos significa portadora de Dios, no madre de Dios. Porque si María aporta material cromosómico para que Jesús tenga un cuerpo humano, entonces María participa en el origen de la humanidad de Jesús, pero no en el origen de la divinidad de Jesús, porque Jesús como hijo de Dios es hijo eterno. Por eso no hay una madre o un padre humano que participe de la existencia de Jesús como hijo eterno de Dios. María no es madre de Dios. Es portadora de Dios, si se quiere decir así, siempre y cuando se entienda que llevaba en su vientre la encarnación, la naturaleza humana de Jesús. Pero ella no dio origen a la naturaleza divina de Jesús. Por eso no puede ser madre de Dios. Dios es eterno, ¿no? Y en ese sentido, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, cuando dice que Jesucristo es el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sino como hijo del hombre, sin principio y sin fin de días, eterno. Entonces hay muchas maneras de negar la humanidad de Jesús, ¿eh? En el mundo antiguo, con los gnósticos, en el cristianismo contemporáneo, en el ámbito evangélico, en el ámbito católico. Yo voy a pedir que se pongan de pie mi hermano Dani Camilo y mi hermana Ana Paola Vega. Aquí tienen dos hermanos a quienes han corrido de iglesias por decir que Jesús fue verdaderamente humano. Yo les invito a que se gocen, porque a Jesús lo corrieron de la sinagoga. Gracias, hermanos. Es algo que espanta a mucha gente que no lo quiere entender. Porque el cristianismo ha puesto tanto énfasis solo en la divinidad de Jesús, que ha perdido de vista la humanidad de Jesús. Por eso llamarle el niño Dios, o decir, es que cuando Diosito murió en la cruz, a ver, Jesús es divino y es humano. No podemos separar sus dos naturalezas, negar ninguna de ellas, pero no las podemos revolver. Mucho menos podemos decir, si entendemos que hubo un proceso de humillación que va desde la encarnación hasta la tumba, y un proceso de exaltación que va desde la resurrección hasta la ascensión, entonces no podemos imaginarnos que en el ínter Jesús de repente actúa como Dios, luego como hombre y está subiendo y bajando de la gloria a la humillación. Eso no se puede. Todo el tiempo que Jesús está encarnado en un cuerpo mortal, está humillado. Hasta que el Padre lo resucite con un cuerpo inmortal, entonces Jesús está exaltado. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es tan importante que aquí diga, en el verso 23 de Hechos 13, que Jesucristo apareció de la descendencia del rey David. ¿En qué sentido es Jesús descendiente de David? En su cuerpo humano. Si Jesús no fuera verdaderamente humano, no sería descendiente de David y entonces no se hubiera cumplido la promesa. Por eso también los judíos que todavía no aceptan a Jesús como su Mesías deben comprender que Jesús es el descendiente de David. Y eso significa que Dios le dio una promesa a David. Y más que a David, al pueblo redimido. Voy a levantar para ustedes un rey que se sentará en un trono que no va a tener fin. Un rey que establecerá la justicia, el reino de Dios. Eso significa el Hijo de David. Y los judíos oprimidos del tiempo en que Jesús vivió entendían qué significaba eso. Para el judío común del pueblo,
el título Hijo de David era perfectamente entendido. Y era algo que en su tristeza, en su pobreza, en la opresión por parte de los romanos, ellos anhelaban que apareciera el rey prometido, descendiente de David. Y nada más para que recuerden de qué manera estaba en el corazón de aquellas personas esta promesa de Dios. Recuerden cuando Jesús andaba por el camino de Jericó y un ciego preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué la gente está tan inquieta? Le dijeron: es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Y entonces él no quiso perder la oportunidad y gritó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Noten el título que él tenía: Jesús, hijo de David. El mundo hoy no quiere al cristianismo. Espero me dé tiempo de hablar de algunas de estas cosas. Pero el mundo que no quiere al cristianismo tampoco quiere a los judíos. Cuando el apóstol Pablo se pregunta en la carta a los romanos: ¿qué pues tiene más el judío que el gentil? Si judíos y gentiles somos iguales ante Dios, ¿tiene algo más el judío? Y Pablo dice: sí, porque del pueblo judío vienen las promesas, viene la ley, digamos la Biblia. Esta semana alguien estaba discutiendo, también para variar en redes, es que la Biblia la dio la Iglesia Católica. La Biblia es un libro judío, ¿no? La Biblia, las promesas, los padres, el pacto y sobre todo Jesús según la carne, es decir, Jesús humanamente hablando, viene del pueblo judío. Y si bien ya hemos dejado claro que no tenemos una postura política prosionista, mucho menos de derecha que representa el actual gobierno del Estado de Israel, y que tampoco somos judaizantes y no pensamos que el judío es el pueblo consentido de Dios, incluso por encima de la iglesia, todo eso ya quedó claro, que en Cristo somos un solo pueblo los creyentes, judíos y gentiles, ¿no? Que todos somos hijos de Abraham y que, como dice Efesios capítulo 2, derribando la pared intermedia de separación, Cristo en la cruz de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Eso ya lo tenemos claro. Pero ahora hay que dejar también claro que cuando nuestra época odia al cristianismo, y esa es una de las principales características de la posmodernidad y de la nueva era, odia también al judaísmo. Y tengo que decirles que, y lo comentamos cuando empezó el conflicto, por qué el grupo terrorista Hamas decide incursionar en territorio israelita, matar gente, secuestrar, sabiendo que no puede ganar una guerra a Israel. No tiene el armamento, ni la fuerza, ni el ejército necesario para vencer a Israel. ¿Por qué se atrevió a hacer eso? Pues el movimiento estaba políticamente calculado. Número uno, y eso es deplorable, Hamas se presenta como el salvador de su pueblo, pero lo único que provoca es que su pueblo sufra, que su pueblo sea invadido. Hasta allí hay una responsabilidad, ¿no? O sea, si yo sé, por ejemplo, que mis vecinos son muy agresivos y que no sé ni quiénes son mis vecinos, es una hipótesis. Que mis vecinos son muy agresivos y que pueden atacar a mi familia y yo voy y de todas maneras les pego y luego me quejo, ¿no? Entonces uno se pregunta ¿por qué? Primera, porque los grupos guerrilleros han tenido siempre la táctica de usar a la población civil como escudo. ¿Dónde se esconden los guerrilleros? En casas de las familias, entre el pueblo, en cualquier calle donde vive la gente normal. De tal manera que cuando se les ataca, pues dicen, están matando niños, están matando civiles. Pero lo más importante de este cálculo fue cuando Israel venga a castigar
a la región de Gaza por lo que hemos hecho, vamos a poder poner a toda la opinión pública mundial en contra de los judíos. Repito la pregunta. Si no tenían ninguna posibilidad de ganar, ¿para qué invadieron? Porque podían ganar en otro sentido. ¿Cómo se ganan las guerras hoy? Hoy que vivimos la época del giro lingüístico, de la nueva hermenéutica, de suponer que el ser es el lenguaje o el lenguaje es la casa del ser, eso tiene implicaciones muy terribles. Y para comprenderlas mejor, pensemos en Chiapas, de lo que voy a hablar también en un momento más. Para la opinión mundial, los zapatistas son los verdaderos defensores de los indígenas. Son el grupo que debe ser encomiado, reconocido, imitado y defendido y financiado. Los evangélicos, de los que apenas si saben algo y que son los que han sido perseguidos, expulsados, asesinados, son en esa opinión pública mundial los paramilitares, los reaccionarios, los injustos. Y sabemos que esa no es la verdad, que la cantidad de evangélicos es muchísimo mayor en cuanto a los que han sido expulsados o agredidos, encarcelados o asesinados, que el grupo zapatista. ¿Por qué ha triunfado el relato falso? Porque hoy las guerras se desarrollan no solo en el ámbito de las armas, sino en el ámbito de los discursos. Hoy no necesitas invadir a un país, puede ser que lo necesites, pero no necesariamente, con armas, con ejércitos. Lo invades con ideas, con relatos, con modas, con maneras de comportamiento y de consumo. Por eso es esta manera del relato lo que está triunfando contra los judíos hoy. Una oposición mundial. A los niños palestinos se les enseña que el verdadero heroísmo, y estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años, es matar judíos. Estamos frente a una sociedad que se deja arrastrar por la manipulación a través de los medios. De esto ya hemos hablado varias veces, y especialmente las redes sociales son capaces de formar movimientos sociales y políticos de gran magnitud a partir de mentiras, a partir de lo que llaman granjas, ¿no? Granjas digitales, o sea, ni siquiera necesito que realmente mucha gente esté de acuerdo. Aquí tengo un grupo de computadoras y ellas van a estar mandando cientos o miles de mensajes y yo voy a crear la percepción de que todo mundo está pensando de esa manera y yo también tengo que pensar de esa manera, porque parte de esta idea actual es hacer de lado la verdad. Desde los términos filosóficos a la gente no le interesa la verdad. A la gente le interesa el consenso. ¿Qué quiere decir consenso? Que la mayoría estamos de acuerdo. Pero siempre tenga muy presente, tal vez usted diga, pues yo no conozco las teorías de Habermas y otros políticos, filósofos, no importa, tenga muy presente una cosa. La verdad no se decide por mayoría, por lo que todos opinan. La verdad es la verdad independientemente de que la sepas, la creas, la aceptes o no. ¿Qué tal que todos nos ponemos de acuerdo que la luna es de queso? Entonces ya es de queso, hay consenso. Hoy la política y la verdad se manejan por consenso. Entonces, ¿cuál es el consenso ahora gracias a la manipulación de los medios? Que los judíos son los malvados. Y entonces esta semana en universidades y calles de varias partes del mundo, de Francia y principalmente de Estados Unidos, incluido México, se le representa al judío como un monstruo. Esto no es novedoso, Siempre ha habido
la posibilidad de que la masa, es casi una necesidad de la masa, explicarse sus problemas teniendo un monstruo enfrente. ¿Quién es el monstruo? El otro. Si el otro son los negros tienen la culpa de todo. Si el otro eran los brujos tienen la culpa de todo. En otras regiones, los monstruos son los comunistas. Y en otros ámbitos socialistas, los fascistas son del monstruo. Los capitalistas, hay que acabar con los capitalistas. Si podemos crear un monstruo, ¿quién es el monstruo para muchos católicos? Las sectas evangélicas. Y hasta para los evangélicos, ¿no? ¿Quiénes son los monstruos? No, pues los masones, los brujos. ¿Quién es el monstruo fundamental en la opinión pública de hoy? El judío. Un terrorismo que hoy es llamado incluso por instancias de la ONU movimiento político. Resulta que quienes secuestraron, pusieron bombas, mataron civiles, no son terroristas. ¿Sí ven cómo el lenguaje va cambiando? Hay que cambiar la narración, el relato. Acuérdense de esto en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Quien domina con el relato ganó la guerra. No importa si está diciendo la verdad o no, ya ganó la guerra. En ese tipo de sociedad estamos viviendo, ¿sí? Así que los judíos hoy en calles y universidades, y estoy hablando sobre todo de Estados Unidos, están siendo escupidos y golpeados. En las universidades de Texas, de Minnesota, de Nueva York, en Virginia. Y la gente está tomando estos eslogan como el que dice, todos somos Hamas. Ya no solamente yo sí te creo, o todos son unos violadores, o nos faltan 43, aquí está otro eslogan, todos somos Hamas. Y la gente está comprando, está creyendo eso. Y está viendo, repito, en el judío el enemigo, el monstruo, ¿sí? Estos movimientos terroristas y todos los medios que apoyan este relato están recibiendo millones de dólares. Por eso no se sorprenda que la mayor parte de la gente tenga este discurso, ¿no? Y que la gente que se presume de izquierda, aunque no sepa ni qué es eso, esté en favor de los palestinos, condenando a los judíos. ¿Se acuerdan que dijimos que no estamos a favor de los judíos ni de los palestinos? Por eso estoy diciendo, quien está a favor de los palestinos también está cometiendo un error, está cayendo en este juego que ya estaba perfectamente calculado de poner a la opinión pública mundial en contra del pueblo judío, porque es una manera de hacer la guerra, es una manera de ganar la guerra. Y vean ustedes cómo se mezcla esta falsa o pseudo izquierda con la inmoralidad y el asunto antijudío. Estaba viendo un video donde un hombre horrendo disfrazado de mujer bailarina de cabaret, bueno, ya dije muchas palabras, hay un término inglés, drag queen, pero como nosotros hablamos español, entonces les digo, es un hombre horrendo, disfrazado de cabaretera, que estaba con muchos niños de kinder y primaria, aparte de enseñándoles que es normal que los hombres se vistan de esa manera, enseñándoles que quienes son los héroes y tienen la razón son los palestinos. ¿Ven cómo se funden los ámbitos en toda esta cosa tan triste, ¿no? Ahora, sigo leyendo. Hemos titulado a nuestra plática que Jesús y la Iglesia pasan por la tribulación. Porque lo que estoy diciendo, por un lado, es como la Iglesia está siendo perseguida, el pueblo judío perseguido, pero Jesús también. Acuérdense que cuando la doctrina del rapto es escapista, ha perdido el espíritu bíblico. ¿A qué me refiero con eso?
Donde más auge tuvo la doctrina de un rapto fue en los Estados Unidos, donde el cristiano promedio vivía muy cómodo. Y cuando se hablaba de persecución o había profecías de persecución, ese cristiano promedio, burgués, norteamericano y luego el mexicano, decían, no, sí, tribulación, persecución, pero yo no voy a estar aquí. Yo me voy con Jesús antes de que haya tribulación, antes de que haya persecución. Yo lo que estoy diciendo, a ver, ¿Jesús sufrió tribulación? Jesús, dice el profeta Isaías, es varón de dolores, experto en quebrantos. Jesús sufrió tribulación. La iglesia que ha sido perseguida toda su historia, la iglesia que ha vivido en el dolor por el pecado del mundo toda su historia, ¿ha sufrido tribulación o no? Vamos a sufrir tribulación. Por eso veamos a este Jesús humano, de que dice el verso 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, es decir, el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Conforme a las profecías, Juan vino como precursor de Jesús, como se había predicho que Elías vendría para anunciar el día de Jehová. Juan el Bautista fue Elías que preparó el camino de Jesús y que claramente dice, yo no soy el prometido es Jesús, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Aunque este Jesús se está humillando, acabamos de hablar de la humillación de Jesús, de la kenosis es la palabra griega. Aquel que tiene la visión de lo que Dios está haciendo, puede ver tras el Jesús humillado a la gloria de Dios. ¿Quién? Simón, cuando tomó al pequeñito Jesús, indefenso, y dijo, ¿han visto mis ojos la salvación? O el ladrón en la cruz, ¿no? Cuando vio a este Jesús fracasado, asesinado, colgado en la ignominia, y vio en él a un rey. O Juan el Bautista, quien está viendo en este hombre común, de ropas pobres, de sandalias pobres, tal vez gastadas, y dice, no siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero este Jesús dice, vosotros hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, está refiriendo a dos tipos de público, los judíos de raza, linaje de Abraham, y los gentiles simpatizantes del judaísmo, a los que llama temerosos de Dios. A vosotros, es decir, judíos y no judíos, es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ¿por qué no lo conocieron? Si Jesús hubiese actuado como Dios, lo hubieran conocido, ¿no? Pero ellos no podían ver más que un carpintero, a un maestro que no había estudiado con los reconocidos rabinos. Pero al fin de cuentas un maestro que no guardaba las normas y la pureza porque comía con prostitutas, con ladrones, con la gente pobre, se atrevía a tocar leprosos y muertos. Todo eso estaba en contra de las normas de la ley de Moisés. Pero los habitantes de Jerusalén, es decir, la capital de los judíos y la capital doctrinal, intelectual, religiosa, donde estaba el templo, todos los de allí no reconocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo.
Noten qué interesante frase. Los habitantes o incluso los líderes, fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, demás, que todos los sábados escuchaban o leían cuando les tocaba las palabras de los profetas, no conocían las palabras de los profetas. ¿Cómo? ¿Es posible oírlas todos los sábados? Tal vez saberse algunas de memoria y no conocerlas. Qué interesante, ¿no? Porque estas palabras se pueden aplicar a nosotros. Usted que oye la Biblia todos los domingos, no conoce la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que habiéndola oído, leído, estudiado, no la hemos comprendido. No hemos podido ver a Jesús con claridad en el texto. Esto podríamos decir con tristeza, no con ofensa, sino con tristeza, de los judaizantes evangélicos. Conocen la Biblia, conocen la ley de Moisés, pero no han podido ver a Jesús. Están en el mismo supuesto de estos que todos los sábados leían o escuchaban los profetas, pero no conocieron las palabras de los profetas y sin darse cuenta las cumplieron. ¿Cómo las cumplieron? Matando al Mesías. Qué triste, ¿no? O sea, que algo que Dios ha previsto, alguien puede cumplirlo, pero no en sentido positivo. Cuando alguien participó en que Jesús muriera, estaba cumpliendo lo que Dios había previsto. Cuando Judas traicionó a Jesús, estaba cumpliendo lo que Dios había previsto, pero no en sentido positivo. Qué triste que si no tenemos la visión de lo que Dios quiere, al final de cuentas, somos participantes de la historia, de una historia de la cual Dios es el Señor, y sin embargo, nuestra participación en la historia será para mal. Necesitamos entender las Escrituras. Ejemplo, ¿no dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe? Muchos serán tibios, muchos serán engañados, muchos escucharán doctrinas de demonios. Entonces, eso se va a cumplir. La gran pregunta es, ¿en quién se va a cumplir? Eso no quiero que se cumpla en mí. Que en mí se cumplan otras cosas, ¿no? Como las 5 vírgenes prudentes. Que en mí se cumpla profecías como Él juntará a sus escogidos, pero no profecías como muchos apostatarán de la fe. Entonces, cuidado con oír las palabras y no entenderlas. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, Jesús fue asesinado como un gran criminal. La verdad es que no había causa de muerte. Pero nosotros nos identificamos con Jesús. Cuando la iglesia es perseguida, ¿realmente hay una razón para perseguirla? ¿Usted qué opina? No, sin causa lo mataron, sin causa lo pusieron en el sepulcro, dice el verso 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Así la iglesia perseguida, sin causa, debe reconocer la interpretación espiritual que da la sociedad a las condiciones en las que vive. A ver, voy a entrar a un tema complejo porque tengo que hablar de política. Pero, como bien dice el teólogo Paul Tillich, a la teología no le interesa hablar de economía o sociología o psicología como tales. Lo que nos interesa es la interpretación cultural, espiritual que la gente da a los problemas psicológicos, sociológicos, económicos, políticos. ¿Sí me explico? Ni la iglesia ni los pastores tenemos como primer llamado a hacer economía, política o sociología o lo que se les ocurra. Ni negocios. Por eso ustedes no han visto en Comunidad Apostólica algún cartel que diga
te invitamos al curso de liderazgo. Porque Dios quiere que conquistes los negocios. Ya saben ustedes que esto no es así. Entonces, nos interesa cómo interpreta el mundo, cómo interpreta la época sus propios problemas políticos, económicos, culturales. Porque si Jesús sufrió, la iglesia sufre. Si Jesús sufrió, la iglesia sufre. Algunas interpretaciones reducen la gran tribulación a 7 años. Ojalá. Esa doctrina estaría conveniente, ¿no? 7 años que pasan bien rápido y que además yo ni voy a estar aquí. 7 años duró la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 38 al 45, ¿no? La gran tribulación está en la medida en que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que sufrir. Yo les decía, imagínense cuando llegan con una persona, un cristiano que va a ser asesinado, les decía, que va a ser echado a los leones, que va a ser quemado, que va a ser crucificado. Está a 2 horas de ser crucificado o quemado vivo, ¿no? Como Julián Hernández, ¿se acuerdan de Julián Hernández? No es un hermano que no vino hoy. Aquel que llevó los Nuevos Testamentos en español a España, que lo quemaron, ¿no? Amigo de Casiodoro de Reina. Imagínense que yo llego con Julián Hernández, después que ya lo torturaron por meses, con torturas terribles, y ya están prendiendo la hoguera, y le digo, esta no es la gran tribulación, Julianillo, no te preocupes, no es la gran tribulación. Si me hubiera visto así como... La iglesia sufre gran tribulación. En este caso voy a hablar de Chiapas. Estoy en contacto constante con hermanos de Chiapas. No voy a mencionar sus nombres, porque yo no quiero que por allá los vayan a agredir. Pero miren, los hermanos que esta semana, no estoy yendo ni siquiera a la semana pasada o antepasada, esta semana, me han contado de la violencia que ejercen los grupos del narcotráfico allá en Chiapas, en varias zonas. Por lo pronto, hermanos de Mazapa nos cuentan cómo tomaron rehenes los narcos. Pidieron ayuda, informaron a las autoridades, a los soldados, que estaban torturando a los hermanos. Pero los soldados no recibieron la denuncia, estando a 200 metros de donde estaba el grupo de narcotraficantes, de donde estaban matando gente, secuestrando gente, donde tenían a los secuestrados. Ahí estaban los soldados, a unos pasos, ¿no? En Motocintla, obligan a la gente a ser parte de ellos, a los pastores a que cobren los tributos o los impuestos que ellos han, derechos de piso, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos pastores no han visto otro camino que pagar la cooperación. Estoy hablando de Motocintla, estoy hablando de Comalapa. En Panteló, el jueves, mataron al pastor Juan Hernández. Y tal vez si usted dice, bueno hermano, ¿por qué está hablando de política? Porque no le estoy diciendo problemas que sean meramente políticos, sino de qué manera las situaciones afectan hoy a la iglesia, como es el problema del naciente antijudaísmo, del odio al judío. Eso afecta a la iglesia, ¿no? Como la persecución de nuestros hermanos. ¿Cómo podríamos quedarnos callados o no decir ninguna palabra cuando uno de nuestros pastores fue asesinado hace 3 días? Cuando hablamos de la denuncia profética de la iglesia en contra de todo lo que es injusto. Y en este tipo de casos
nos vamos a callar. Entonces diríamos, ¿cuál denuncia profética? Panteló, ahí donde asesinaron al hermano, donde hay un fuego cruzado de dos pandillas de la droga que tuvieron a la gente copada, encerrada por varios días. Está a 5 minutos nada más del paraje La Esperanza, donde están nuestros hermanos, los que más hemos visitado y que nos han visitado. Bueno, pues una de nuestras hermanas también nos informó cómo tuvo que salir huyendo por la noche y luego todas las mujeres del pueblo de La Esperanza. ¿Por qué? Pues porque la amenaza a 5 minutos donde está Panteló es muy grande. Es decir, nuestros hermanos ahora, sobre todo las mujeres y los niños, están sin casa. Los hombres se quedaron a tratar de defender, a tratar de enfrentar, pero ni tienen los medios con que hacerlo. Acuérdense que en todo esto está la autoridad allí. Hay que decirlo, ¿no? El Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza, es decir, el Estado es el único que legítimamente puede usar la fuerza para establecer la paz. ¿Qué está haciendo? Pues no lo está haciendo. El Estado no está cumpliendo su tarea. Tiene mucho tiempo de no estar cumpliendo su tarea. Esa es la razón por la que cada día más lugares están siendo gobernados por este pseudoestado que es el crimen organizado. Una de nuestras hermanas, en ese momento de la huida, donde estaban ahí los soldados, se paró y le preguntó al capitán del ejército, ¿por qué no hacen algo? Están viendo, está pasando ante sus ojos. ¿Por qué no hacen algo? El hijito de la hermana la jalaba y le lloraba y decía, no digas nada, mami, te van a matar. Y la hermana con lágrimas en los ojos le decía, ¿por qué no hacen algo? La respuesta de este mando del ejército fue, no tenemos orden. Efectivamente, el ejército en todo el país no ha recibido la orden de enfrentar al crimen organizado. Por eso estoy diciendo que el Estado ha renunciado a su responsabilidad del uso legítimo de la fuerza para establecer el orden y la justicia en nuestro país. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos diciendo? Pues estamos hablando de que Jesús sufrió y la iglesia sufre. ¿Acaso podemos decir, no, nosotros somos cristianos y a nosotros no nos pasa nada de eso, estamos muy bien? Pues tal vez aquí en la Ciudad de México todavía no sintamos tanto esta violencia, a menos que a usted ya le hayan amenazado con secuestrarlo o ya le estén cobrando derecho de piso en su negocio. Pero no estamos lejos y no podemos dejar de dolernos por nuestros hermanos que están viviendo estos problemas. Pero déjeme decirle una cosa. Las características que está tomando la forma de gobierno son muy peligrosas, muy preocupantes para la iglesia. Voy a mencionar 4 cosas que también pasaron esta semana. Un funcionario del gobierno, el encargado de los medios de difusión del Estado, se mostró ante las cámaras y toda la publicidad con una camiseta de un emblema criminal, la imagen de la Santa Muerte, haciendo la seña de un dedo en la boca para decir que nadie puede hablar en contra del gobierno. Eso es un símbolo que se usa dentro del crimen organizado para decirte o te callas o te matamos. Y este funcionario, en su calidad de funcionario, sale con esa camiseta defendiendo al gobierno. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un país con más de 185,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos, funcionarios de gobierno estén enarbolando
un emblema de narcos y de asesinos como la Santa Muerte. Aparte la implicación espiritual, ¿no? Nosotros sabemos que todos los engaños con los que la gente quita su fe de Dios para ponerlo en otra cosa, que no es Dios, como en este caso la Santa Muerte, es algo demoníaco. Entonces, un gobierno que al menos en ciertas personas, en ciertos sectores, quiere promover el ocultismo, quiere promover lo satánico. Como una candidata en Sonora propuso, así en su discurso público, unirse a Satanás para vencer a la oposición. Candidata en Sonora. Hay que unirse a Satanás. Candidata por el partido en el gobierno. Como en el Senado, aquí cerquita en Reforma, casi esquina Insurgentes, está el Senado. Allí también esta semana uno de los senadores de Oaxaca tomó una gallina y la degolló en una ceremonia también podemos llamar satánica. Y cuando se le recriminó por qué estaba haciendo eso, dice, son usos y costumbres. Vean ustedes entonces que no podemos dejar de mencionar ni de preocuparnos como iglesia por el rumbo que va tomando nuestro país, porque nos afecta. Son áreas en las que está directamente implicada la iglesia, la fe, el mensaje del evangelio, además de lo ilegal, porque por supuesto es ilegal usar esa camiseta, además de un movimiento que no está registrado ni siquiera como una religión, por lo destructivo que es. Y tampoco usos y costumbres pueden estar por encima de las leyes del país. Ese ha sido el argumento, usos y costumbres, para expulsar y matar a los hermanos evangélicos. Porque les dicen, es que tú no estás con las costumbres que tenemos aquí, con la religión que tenemos aquí, no quieres cooperar para nuestras fiestas religiosas. Y entonces se sienten avalados para despojarlos de sus tierras y mandarlos a vivir a otra parte sin nada. ¿Qué hacen las autoridades de los 3 niveles de gobierno? Nada. Nada. Ninguna ha defendido a los cristianos a lo largo de las últimas décadas. Décadas. Un asunto más. Esta semana en el Senado también, en el Pleno, se aprobó la ley que prohíbe las terapias de conversión. ¿Eso qué significa? Significa que cuando una persona convence a un niño de volverse homosexual, no lo está convirtiendo. Pero si tú quieres ayudar a alguien a que deje ese camino, entonces sí lo estás convirtiendo. Y como ni siquiera están bien conceptualizadas las famosas terapias, ni se dice en qué consisten ni cuáles son las que estén sancionadas, simplemente pastores, psicólogos, profesores, padres de familia, que intenten que una persona vuelva a tomar la identidad biológica correcta, es sujeto a multas muy elevadas y a varios años de cárcel, de 6 a 12 años. O en otras palabras, es legal ahora, tú no le puedes predicar el evangelio a este sector de la ideología de género. Un sector que día a día está creciendo más y más, porque en nuestras escuelas se enseña desde el nivel preescolar. No enseñamos otra cosa, no enseñamos ciencia, y hasta queremos salirnos del programa internacional de evaluación educativa. ¿Por qué? Pues porque nos va muy mal, ¿verdad? O sea, estoy muy feo, quítenme ese espejo de ahí. En vez de eso, lo que queremos enseñar es depravación moral. Es pérdida de la identidad biológica y psicológica de nuestros niños. Pero ahora no puedes tratar de ayudarlos, no puedes predicarles el evangelio porque eres un sujeto de condena.
eres un sujeto de cárcel. A eso nos enfrentamos, ¿no? No solamente un servidor que está aquí al frente, ustedes como padres, ustedes como maestros, cualquier otro psicólogo, médico, profesional que pretenda ayudar. Pero además este tipo de leyes que pueden ser manipuladas por cualquiera que nos quiera acusar, porque basta con la presunción para que la gente sea castigada, ¿no? Así como una mujer puede decir, me vio con mirada lasciva, y ya por eso me llevan al bote, cárcel, quiero decir. ¿Y cómo puedes comprobar si tuve mirada lasciva o no? Eso no importa. Ya vas a la cárcel. Alguien puede decir, me quiso dar terapia. Pues vámonos, ¿no? O sea, es verdaderamente preocupante. Yo quisiera que ustedes piensen, oren y digan, Señor, dirígenos qué es lo que vamos a hacer por nuestro país, qué vamos a hacer en estos momentos decisivos tan importantes. Jesús participó en la tribulación y nosotros participamos en la tribulación. Pero, aunque ya me estoy pasando del tiempo, vamos muy rápido, ya al final, termino con esto, Éxodo 10. En el verso 22 y 23 dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. No estoy diciendo que no vamos a pasar tribulación, acabo de decir lo contrario. Los hebreos se habían pasado 400 años de tribulación, así que no me vaya a decir, no, ya ves que Dios nos guarda de tribulación. Bueno, después de 400 años, espérese tantito, ¿no? Sí estamos en tribulación, pero quisiera que entendamos algo aquí. Mientras toda la sociedad que nos rodea está en oscuridad, nosotros podemos estar en luz. ¿No le da gusto eso? Nosotros podemos estar en luz. Esta semana he estado pensando mucho en el mundo de los animalitos. Los depredadores, que son los leones, los tigres, leopardos, hienas, etcétera, etcétera. ¿A quién se comen? ¿A quién se comen? Ahí está la manada de antílopes o de búfalos o de lo que quieran, de venados. ¿Saben a quién se comen? 2 tipos de presa. El débil y el que se aparta de la manada. Esos son los que sí. ¿No? Cuando se acercan a cazar, toda la... Permíteme tantito. Toda la manada huye, ¿no? Se protege, llevan las crías en medio, etc. ¿A quién se comen? Al herido, al débil, al apartado. Quiero cerrar esto así. Estamos en una tribulación de la que acabo de describir muchas características. ¿Quiere usted que aquel que anda como león rugiente se lo devore? ¿O no quiere? Entonces, no ponga las cosas de Dios en segundo lugar de tal manera que usted sea una persona débil. Luego yo veo los gustos, actividades, modas en los que los hermanos y jóvenes están y digo, qué incompatibilidad con su cristianismo. Esa debilidad nos pone en riesgo. Y el que se deja de reunir, y el que se aparta, y el que no pide apoyo, y el que no se mantiene en comunión, lo van a devorar. ¿Usted quiere estar en estas casas donde había luz en medio de la tremenda oscuridad? Nos ha tocado vivir en medio de la tremenda oscuridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos listos? Amén.